Eh, por lo que muchos de ustedes tienen huertas o manejan huertas, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se le puede dar un manejo integrado a esa huerta y cuando hablamos de integrado, significa que tenemos que hacer varias labores con el fin de mejorar la huerta y de cuidarla. A eso hace referencia el manejo integrado de la huerta. ¿Listo? Pues me habla de que el objetivo general es describir e implementar las prácticas agroecológicas. Ya de todas maneras, nosotros creo que conocemos qué es la agroecología. La agroecología, como lo habíamos dicho tal vez en algún principio, los que se quedaron en esa ocasión, habíamos hablado que eh, son todas aquellas prácticas que hacemos donde no se utilicen productos de síntesis química. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros conocemos como plaguicidas de síntesis química, ¿vale? Entonces, esos productos, sin la utilización de esos, a eso se le llama agricultura agroecológica. Perdón, estoy en una cuestión aquí. Entonces, para eso, pues nos ahorramos unos costos, porque no necesitamos comprar esos productos que a veces pueden ser caros, ¿sí? Y tenemos muchas otros más métodos de controlar los problemas que se nos presenten en la huerta, ¿sí? Entonces, objetivos específicos, reconocer las diferentes labores que se le dan a esa huerta, identificar plagas y enfermedades más comunes en la huerta, ¿listo? Y mencionar algunos biopreparados y sus usos para beneficio de las plantas. ¿M? Entonces, yo también les voy a enviar esta presentación, ¿listo? Si ustedes la necesitan, así como la anterior, se las voy a enviar para que ustedes la tengan y les voy a enviar la grabación también de esta clase y de la anterior, ¿sí? Entonces, aquí las labores que más demandan, que más se demandan en la huerta, pues son la del agua, ¿sí? El agua pues debe ser oportuna y en las cantidades adecuadas para mantener la humedad de las plantas, para mantener la humedad del sustrato. Ya sabemos que el sustrato pues es donde crece la planta, donde esa zona donde está anclada la raíz, ¿sí? Y el riego debe hacerse en lo posible directo, o si ojalá siempre a las raíces, directamente a las raíces, ¿sí? Si es una zona libre donde cae agua lluvia, pues genial, ¿sí? Pues caerá sobre la hoja, pero también cae sobre el suelo. Pero cuando hagamos el riego, si lo pudiéramos hacer directamente a la tierra, muchísimo mejor, porque tener presente que la planta absorbe agua por dos partes, por las hojas y por las raíces, y que de esas dos, el 90 al 99% de esa agua que absorbe la planta lo hace por las raíces y un 1%, tal vez de un 5 a un 1%, lo absorberá por las hojas. Es por eso que se recomienda directamente a la raíz. ¿Sí? Y que si pudiéramos mezclar esa agua con algo de nutrientes, muchísimo mejor, ¿sí? Directo al suelo. También tenemos que tener, bueno, este tema del agua, eh, deberíamos contemplar la posibilidad de hacer al menos un riego diario, ¿sí? Casi todas las plantas lo necesitan, algunas hasta 2 a 3 riegos diarios necesitan también, ¿sí? Pero en condiciones, si es de Bogotá, pues complicado, ¿no? Porque pues el agua es muy cara en Bogotá, ¿sí? Entonces, ojalá que entre más llueva muchísimo mejor, ¿sí? Y tener un sistema de recolección de agua, cosechar agua, o si es en un lote, en un antejardín, bueno, donde sea, ingeniármelas cómo puedo yo recolectar la mayor cantidad de agua posible a través de las canales donde cae el agua en la casa. Recolectar eso en un tanque, conseguirme un tanque de 200 litros y aprovechar esa agua para regarla en mi huerta. ¿M? El control de veces o plantas espontáneas, pues ya lo habíamos hablado, y lo que les dije, aquellas plantas que forman parte de la cobertura del suelo que pues pueden competir por agua y luz también, y que son mucho más eficientes en cuanto a la absorción de nutrientes y crecimiento con respecto a las plantas de mi huerta. Entonces, programar deshierves. Aquí más que todo a nivel agroecológico, lo que se hace para control de malezas o arbences, como dicen aquí mal llamadas malezas, o arbences, es los deshierves, ¿sí? Lo más común, los deshierves y coberturas sobre el suelo.
¿sí? Coberturas como por ejemplo cascarilla de arroz, gravilla, fibra de coco, pasto bien seco y cortado y picado, bien seco y picado y cortado también. O ya otros métodos que utiliza la gente como agua caliente, vinagre concentrado, ¿sí? Extractos de alguna planta que sea competitiva para controlar malezas, ¿sí? ¿Y por qué toca controlar las malezas? Pues vuelvo y les digo, compiten por espacio, por luz y por nutrientes, y aparte de eso, hospedan plagas y enfermedades que se pasan a mis plantas. ¿Listo? Entonces, por eso es la importancia. Entonces, el manejo adecuado consiste en mantener el crecimiento de forma controlada mediante cortes a ras del suelo, ¿sí? Tampoco, pues, como dejar pelado 100% el cultivo, pues porque cuando se trasquila el cultivo, se deja sin nada de cobertura vegetal, el suelo respira y transpira. El suelo saca, está evaporando nutrientes, ¿sí? Y se puede secar rápido y lo podemos dañar el suelo. Entonces siempre dejar una cobertura, una capa de algo de malezas, pues sería genial, ¿sí? Ojalá pudiéramos, hay algunas malezas que no son malezas, que ya se pueden considerar como especies que pueden ser de cobertura, por ejemplo, como un musgo, ¿sí? O un trébol, los tréboles, o el mismo pasto cortadito a ras, digamos a 1 o 2 centímetros sobre el suelo, podemos utilizarlo como cobertura natural también, ¿sí? Saberlo manejar, ¿vale? Eh, bueno, aquí tenemos otras labores, y aquí ya entra todo el sistema en lo que es agricultura urbana y las labores, todo el sistema de las podas, ¿no? Entonces, principalmente para uno podar una planta, más que todo lo que son frutales, ¿sí? Los frutales prácticamente son los que se podan. Dice que se dejan, hay tres podas principales, la que es la de formación, la de renovación y la de mantenimiento, ¿sí? Aparte de otras, que muchas otras que también tienen ciertos frutales, como los despuntes, como el pellizco, como el descabece, como que otra cosa, como con eliminación de los chupones, ¿sí? Todo ese tipo de podas que también existen en la agricultura, que también son importantes, pues eso las podemos ver ya cuando yo me desplace hasta allá. Entonces, bueno, la poda de formación es cuando uno siembra un frutal cualquiera y a ese frutal uno deja, así, hablando de un rango muy amplio, de 4 a 8 ramas, ¿sí? Se dejan de 4 a 8 ramas principales. Eh, digamos que para las rosáceas, como el durazno, la manzana, la ciruela, la pera, podemos estar dejando de 4 a 5. Para la granadilla, para la gulupa también, para la mora, por ejemplo, podemos estar dejando de 6 a 8, ¿sí? Y que esas ramas no se entrecrucen. ¿Cómo hago yo para que no se entrecrucen? Pues podándolas, ¿sí? Entonces corto pedazos. Si se creció mucho una rama y se está molestando a las demás ramas, pues yo la corto. Entonces ahí va el tema de las podas de formación, ¿sí? Y que ojalá que cada una vaya dirigida hacia cada punto. Si son 4 ramas principales, cada una vaya dirigida hacia un punto principal. ¿Mm? Y dice que se forma cuando, esa poda se inicia cuando se forman las primeras ramas generativas, que posteriormente se van a convertir en troncos, se retiran los basales y se deja un tallo desnudo, ¿sí? Entonces eso se maneja más que todo para aguacate, para granadilla, para casi todos los frutales. Es lo que se debería hacer. ¿Listo? Poda de renovación es eliminación de ramas que ya produjeron a nivel del tercero o cuarto nudo, diría yo más como del tercer nudo. Entonces aquí de pronto hay como un ejemplo. Supongamos que aquí esta rama ya produjo, esta que está aquí atrás también ya produjo, ¿listo? Y esta nueva, y esta que salió acá también ya produjo. Entonces cuando yo cosecho lo de la última rama, aquí al final de esta rama debe haber fruta, ¿sí? Entonces, al final de esa rama yo lo que voy a hacer es una renovación, porque si esta rama general, toda esta que ya ha sacado fruto, ya le he sacado a esta rama general 3 o 4 cosechas, la quinta o incluso a veces la misma cuarta cosecha no me va a sacar buena fruta. Frutas pequeñas que se enferman fácil,
¿sí? O simplemente no saca. Entonces yo lo que hago es cortarlas a nivel del uno 2 tal vez aquí hay 3 y cuarto nudo, desde el tronco principal hacia adelante, cuarto nudo. Entonces la corto acá un poquitico más abajo, tirando a la rama, a la yema principal, a esta yema de acá, la corto ahí y eso es renovación, a eso se le llama renovación. Y lo que hay de aquí para allá, la puedo dejar, bueno, ya es a nivel de agricultura ya más intensiva, ya a nivel de agricultura extensa, pues esas ramas las venden. Esas ramas las venden como yemas para injertar en los viveros de frutales para hacer injertos. ¿Sí? Yemas que estén en buen estado. Eso es lo que se llama podas de renovación. ¿Mm? La de mantenimiento, pues es simplemente eliminar todas las que estén enfermas, ¿sí? Todas aquellas ramas que estén enfermas, lo que les digo, que se entrecrucen con otras, eliminar los chupones, esas ramas que crecen en la base del tallo y que solo son vegetativos, que no me van a dar fruta, pues eliminar eso. ¿Sí? En eso consiste las podas de mantenimiento. Aquí faltan los despuntes, ¿sí? O descabeces, que es eliminar cogollos. A veces hay especies que tienden a dar mucho cogollo, ¿sí? Y poca fruta. Entonces, eliminar los cogollos o las ramas de las ramas principales, eliminar las puntas, como se le hace al tomate, que se le llama el pellizco. Entonces, lo que le hacen al tomate es eliminar las puntas durante un año o 2 años, ¿listo? Para que cuando llegue la primera cosecha, llegue con fuerza, ¿listo? Bueno, eh, ¿qué otro tipo de podas existen? Pues por el momento esas, hay muchas más, pero después se las mencionaré en otra ocasión. Otras labores culturales de la huerta, pues es el aporque o tierre, el atierre o el aporcado. El aporcado es cuando echo más tierra, la tierra es cuando se echa menos tierra. Entonces, la tierra se hace inmediatamente después o casi a las semanitas de cuando se hace un trasplante. Mientras que el aporcado sí pueden pasar hasta 40 o más días de aplicar esa tierra sobre la base del tallo para darle soporte, ¿no? ¿Listo? Entonces consiste en apilar la tierra para proteger las raíces alrededor de la planta y estimularla. Su desarrollo se recomienda aplicar de este sistema en cultivos de maíz, papa, tomate y la mayoría de los frutales. ¿Listo? ¿Por qué? Si es para el caso, digámoslo, bueno, de los frutales para darle mayor soporte, ¿listo? Y para de una vez fertilizar. Uno puede mezclar esa tierra que va a aplicar en el atierre, mezclarla con fertilizante, por ejemplo, como abono orgánico y cal. Entonces hace uno varias labores en una sola. Retira cobertura vegetal, aplica cal y aplica abono y hace atierre. Tres labores en una sola, ¿sí? Y que me quede bien así, pues, como el tema de la tierra, bien, bien compactadito y que dé soporte al frutal. U otras ventajas que también ofrecen en los atierres y el aporte es para la papa, cuando empiezan a salirle ramas desde la base a la papa, y que si yo no hago el aporte a tiempo, el aporte a tiempo, 40, 45 días después de la siembra, esas ramas que salieron, que están saliendo, que están jovencitas, si yo no le hago el aporte a tiempo, se van a convertir en rama. Pero si yo le echo tierra a esa rama, se va a convertir en raíz, que posiblemente se va a convertir en papa. Entonces, por eso se tiene que hacer el tema del aporcado a tiempo en el cultivo de la papa o en las plantas que ustedes tengan de papa. ¿Listo? El tutorado. Son soportes para mantener la planta erguida. Soportes que uno le diseña para que la planta no caiga al suelo o a la tierra y se infecte. Y llame eso muchas enfermedades. ¿Sí? Dice, erguir evitando que las hojas y frutos toquen el suelo. Con este sistema se logra mejorar la aireación y el aprovechamiento de la luz solar para proteger los frutos. Entonces, como se hace en el tomate, como se hace en la arveja, como se hace tal vez en algunos frutales también, iniciando, como la mora o de pronto como la gulupa y la granadilla. Hay que hacerles este sistema de tutorado, ¿sí? Lo cual implica, pues, una labor adicional, ¿no? Que requiere mucho esfuerzo, pero pues que vale la pena, ¿sí? Entonces, todo eso que hemos visto son labores culturales, bueno, la asociación de los cultivos,
Ya más adelante les voy a pasar una tabla, una matriz de compatibilidad de cultivos, qué cultivos se pueden sembrar con cuáles y qué otros no se deben sembrar cuáles. ¿Listo? Y es para tener presente, este tema es importante porque si sembramos ciertas especies que son muy competitivas con las demás especies de la huerta, nos van a generar problemas, ¿sí? Entonces ya les muestro la tabla de compatibilidad de cultivos. Déjenme, ya la busco por acá para que ustedes la conozcan. Hay miles, ¿no? Hay muchas tablas de estas y en el momento que ustedes vayan a diseñar la huerta, pues sería bueno que las consultaran, ¿sí? Para saber qué crece mejor al lado de qué, y qué especie puedo sembrar al lado de qué otra especie. Si en algún momento yo pienso que la mostré, igual vuelvo y les digo, se las voy a enviar. Mm, acá, creo que ahí ya como que se está viendo, ustedes la pueden emplear desde sus dispositivos tal vez. Yo la amplío un poco más para que se pueda ver mejor. ¿Listo? Entonces me habla de qué especies, aquí hay unas especies en el sentido horizontal y unas especies en el sentido vertical, son las mismas. Las del sentido vertical son las mismas del sentido horizontal, vertical y horizontal. Y aquí hay una convención donde dice que cuando hay un cuadro verde son compatibles, cuando hay un cuadro anaranjado no son compatibles, no se deberían sembrar. Y cuando no hay ningún cuadro es que también se pueden sembrar. ¿Mm? Entonces, si comparamos el ajo, aquí yo siempre pongo de ejemplo el ajo. Miren, el ajo tiene varios cuadros de color anaranjado, ¿sí? Lo que quiere decir que el ajo pues no se la lleva bien con muchas especies. Se puede sembrar con aromáticas, de pronto bueno, con albahaca, con apio, con berenjena, pero por ejemplo con ¿qué les digo yo? Con las legumbres, con el haba, con los frijoles, no debería sembrarse ajo. Sí, mire, judías o frijoles, bueno, aquí con frijoles no me habla nada del maíz, pero bueno, con diferentes tipos de cebolla, como el puerro, como el cebollín, no se debería sembrar ajo. Esto, algunas hortalizas como el repollo. No me habla bien del tema de las aromáticas. Hay una que otra aromática, la albahaca, por ejemplo. La albahaca, pues no es tan beneficiosa sembrarla. O sea, se puede sembrar con cualquier cosa. La albahaca, esa es la ventaja. No me aparece aquí, y yo sí quisiera, bueno, que ustedes ya averigüen, pero lo que es la hierbabuena y la ortiga, ¿sí? Son ejemplos muy comunes para siembras en asociaciones de cultivos, ¿sí? O lo que se le conoce como la alelopatía. ¿Sí? La famosa alelopatía muestra todo eso. La alelopatía le dice a uno qué se puede sembrar con qué plantas sirven o son beneficiosas para, por ejemplo, yo decir, no, es que yo siembro eh, la manzanilla me espanta algunos insectos, o los captura, los insectos se atraen mucho, por ejemplo, por la ruda. Entonces, si yo tengo ruda, entonces ellos están ahí siempre encima de la ruda y no me van a atacar otras especies, sino lo utilizo como cultivos trampa. Y si yo voy a aplicar algún producto bioplaguicida, pues lo aplico directamente sobre la albahaca para tratar de eliminar la mayor cantidad de organismos posibles, ¿sí? Entonces, para eso también me serviría. Bueno, entonces aquí ya volvemos otra vez a nuestra, y yo les voy a enviar esa tabla, ¿listo? Ya volvemos otra vez aquí a nuestra presentación. Bueno, rotación de cultivos. Una vez cosechado cultivos se siembra en la misma área o contenedor o donde yo había sembrado, ¿sí? Otra cosa totalmente diferente. Entonces, si sembré una hortaliza, arranco la hortaliza y siembro una aromática. Si saqué esa aromática, arranco la aromática y siembro un frutal. Ejemplo, ¿no? Sembré ese frutal, ya me cansé, lo quité de ahí. Entonces voy a sembrar una ornamental también o una suculenta o cosas así. Entonces es cambiar, estar constantemente cambiando. Aunque también se puede, por ejemplo, cambiar lechuga por espinaca pero preferiblemente que sea lo más distintamente posible, ¿sí? Entonces a eso hace referencia la rotación de los cultivos.
Aquí, con respecto a los controles que uno hace sobre plagas y enfermedades de la huerta, los clasificamos como controles o manejos mecánicos, manejos biológicos. Ya para la agricultura convencional, manejo químico, manejos también culturales, ya los vamos a ver, y enemigos naturales, que podríamos estar hablando ahí de manejos biológicos también, enemigos naturales. Entonces, el manejo mecánico a nivel de control de plagas y de enfermedades de la huerta consiste en utilizar métodos mecánicos, físicos o manuales, su misma palabra lo dice, para colocar barreras de entrada de las plagas a mi huerta. Barreras. Barreras físicas, barreras biológicas, barreras químicas, barreras de todo. ¿Sí? Y es así, por ejemplo, como este señor aquí lo vemos en la foto, está instalando una trampa de color azul, porque los insectos captan la luz y los colores en diferentes rangos de luz, y entre ellos los colores más atractivos para muchos insectos son el color azul, el color amarillo y el color blanco. ¿Sí? Y que de estos colores, pues hay algunos ya más específicos, y aquí ya lo vamos a ver cuáles son, pero es que esto viene impregnado, esas las venden en algunas tiendas de agroinsumos, viene impregnado con una feromona, unas feromonas, que las feromonas son aquellas sustancias que sirven para que los insectos se comuniquen y se atraigan y, por ejemplo, copulen y se reproduzcan. Ejemplo, ¿sí? Entonces viene infectado con esto, viene el color azul y viene un pegante. Acá viene un pegante, ahí venden pegantes para insectos también. Entonces el insecto se atrae por eso, llega por el color y queda pegado ahí, y hay control. Sí, en espacios tan pequeños como una huerta, pues muy fácil hacerlo, ¿sí? Un espacio pequeño. Pero ya si es a nivel de cultivo, ya se nos vuelve otro problema, pero eso nos sirve para tomar un patrón de referencia de cuál es la concentración de insectos que hay en una zona. Sí, pero para nosotros nos interesa, por ejemplo, instalar, digamos, plásticos de color naranja, lo que les digo, amarillo, blanco, azul, agregarles pegamento, ¿sí? Y si nos conseguimos las cairomonas o las feromonas, muchísimo mejor, ¿listo? Les dice que para mosca blanca, amarillo, instalar trampas de color amarillo. Para los trips, que son unos animalitos de color rojo, que se encuentran más que todo en las flores, en la rosa, en los cítricos, en el manzano, bueno, y ellos causan el aborto floral. Entonces ahí podemos utilizar un plástico de color blanco, ¿sí? Los ácaros o arañas, esas arañitas rojas diminutas, perdón, se ven por la luz blanca, los trips por el color azul, y los amarillos, la mosca blanca. Entonces aquí pues vuelvo y les digo, yo les paso esto. Eso es lo que les digo, viene combinado con un pegante que pues se puede conseguir en el mercado, como Pegatrap o Pegamos, ¿sí? O pegante para insectos, ¿sí? También podemos utilizar otros tipos de barreras físicas no orgánicas, por ejemplo, como mallas antiáfidos, mallas antimosquitos, ¿sí? Y va a ser una barrera también una ventaja para la huerta, ¿sí? Claro que pues la experiencia, yo ya lo que he visto es que a nivel de huerta muy poco se enferma, la huerta muy poco se enferma, gracias a la diversidad de especies que hay. Si yo siembro 100 lechugas en un solo lado, ¿sí? Y nada más, y llega una babosa, encuentra las condiciones perfectas para reproducirse y alimentarse y quedarse ahí, porque pues las hojas mismas las cubren y todo este cuento. ¿Sí? Mientras que si yo siembro una sola lechuga en mitad de otras muchas más especies, pues los insectos pues solamente se van a tener que comer esa lechuga, no se van a adaptar, tienen que cambiar de dieta, y pues va a ser un problema para ellos. Entonces puede ser un insecto oportunista que llegó en algún momento, consumió y se fue. Puede pasar eso. Entonces, a nivel de huerta, es muchas de las ventajas que puede ofrecer nuestras huertas, ¿no? Manejo biológico: se utilizan enemigos naturales de los parásitos, bueno, o las plagas o las enfermedades, ¿no? Y pueden ser microorganismos, los mismos insectos o bacterias, ¿sí? Para controlar poblaciones de plagas y de enfermedades.
¿sí? Y de aquí partimos nosotros, por ejemplo, las mariquitas, cuidarlas, dejarlas ahí en la huerta, genial, ¿no? Que tuviera hartas mariquitas. Hay unas avispas, ¿sí? Que le llaman de las fidoletes, pues hay algunas en Colombia y son depredadoras, ¿sí? Entonces ellas cazan insectos y aparte de eso, depositan los huevos sobre larvas de mosca blanca y áfido. Para el caso de la huerta, también se puede utilizar ese tipo de microorganismos. Es un poquitico complicado aquí en Colombia, no es que esté mucho la comercialización de esto. Lo único que sé es que se está comercializando con araña roja, con una araña roja depredadora, ¿m? Para controlar la araña normal que le da a la mora, al tomate, a la rosa, al clavel, al frijol, bueno, un poco de cultivos, y hay una araña que se las come, ¿sí? Y eso sí lo comercializan, pero lo otro, pues ya con métodos caseros podemos hacer muchas formas de control. ¿M? Dice, bueno, manejo fisiológico, dice que comprende el uso de sustancias como las feromonas que ya les había mencionado, que actúan como atrayentes sexuales combinados, pues ya lo que habíamos dicho, con un método de control de barreras físicas como una trampa con pegante, que es lo que vemos aquí. Tal vez aquí, es lo que les mencionaba, está el color azul, aquí este color blanco es lo que contiene el olor, no el olor, sino la feromona que expelen. Entonces llega al insecto y tal vez esto tiene pegante, entonces sí, queda ahí pegado, queda adherido el insecto. Esos métodos de control, pues, que donde utilicen químicos, ¿no? En eso consiste. ¿Listo? Manejo genético, pues es seleccionar especies que sean resistentes, ¿sí? A plagas. Esta selección se efectúa directamente en el campo, observando plantas que generen mayor resistencia al ataque de plagas y enfermedades que a nivel de huerta podemos mejorar las condiciones de una planta. Es decir, si nosotros tenemos en nuestra huerta una, una curuba, o bueno, ¿qué más les digo yo? Un brócoli, una feijoa, bueno, lo que sea, que en condiciones normales sí se enferma. Si yo la siembro en un cultivo, esa misma especie, esa misma variedad sí se enferma, pero que si en la huerta le cayó un poco de enfermedades, no le pasó nada, pues yo saco semilla de ahí, saco semilla de esa especie que se ha vuelto resistente gracias al tema de la huerta, o sacar semillas de ahí y mejorar la, la resistencia de esa especie, sembrarla año tras año, ¿sí? Y siempre mantenerla en condiciones de huerta. Entonces, eso es lo que se le llama como manejo genético, conservar, preservar semillas de especies que son resistentes, ¿sí? Que en algún momento de pronto no lo eran, pero que han ganado resistencia gracias al fenómeno, pues, de la huerta, de lo que nosotros conocemos como la huerta. Manejo botánico, que pues esto ustedes lo pueden replicar, hacer en sus casas, y es utilización de purines, hidrolatos, extractos, macerados, tés, caldos, infusiones de las mismas plantas con propiedades insecticidas que controlan insectos, con propiedades fungicidas que controlan hongos, plantas con efectos alelopáticos, o sea, hacer el extracto, el biopreparado con esas hojas, esas raíces de la especie que yo necesite, o simplemente dejarla sembrada ahí, ¿sí? En eso consiste la alelopatía. Efectos alelopáticos son unos alelos que producen las plantas o sustancias que sirven como atrayentes, repelentes e inhibidores. ¿Listo? ¿Preguntas? No. Aquí hay una fórmula, unas fórmulas de las muchas que se pueden hacer, ¿no? Pronto ustedes busquen en la literatura, en Google. Si quieren, ya les envío más literatura sobre eso, para que ustedes indaguen la cantidad de biopreparados que se pueden hacer. Uno de los principales es el caldo de ceniza, que pues se utiliza para muchas cosas muy bueno, y es esta la fórmula, ya se las envío. Entonces, ceniza de leña, pues se puede conseguir de un asado aquí en Bogotá, pues en otras zonas pues también se hacen asados en el campo. Ceniza de leña, agua, 20 litros, jabón, media barra, raíz coco o tierra, y se disuelve y se mezcla todo. Se mezcla todo bien, se disuelve el jabón en el agua,
Si quieren calentarlo mejor, si quieren rallarlo con un rallador y dejarlo al menos una noche ahí hasta que se desintegre mejor también. ¿Listo? Y puede ser aplicado inmediato. Se le agrega 1 kilo de ceniza, se revuelve muy bien, se cuela un poco y se aplica en forma de aspersión al cultivo, a la huerta, perdón. Y sirve para controlar arañas, esa bendita mosca blanca que es tan cansona, algunos hongos, por ejemplo, como la roya, el fusario, que le dan a muchas plantas de las huertas. Sí, podemos controlar eso. ¿Preguntas hasta el momento? Bueno, otro preparado, o bueno, otros biopreparados. Extractos de NIM, bueno, extractos de tabaco, extracto de ruda, extracto de ajoaquí, la composición en general, ¿sí? Para todo eso, para los biopreparados, por ejemplo, aquí biopreparados con cicuta, ortiga, tabaco, caléndula, matarratón, manzanilla, todo esto, ¿sí? Es utilizar 1 kilo de hoja por 20 litros. ¿Listo? Entonces, 1 kilo de hoja de cicuta para que tenga cicuta, 1 kilo de hoja de cicuta, 1 kilo de hoja de ortiga, 1 kilo de hoja de tabaco, 1 kilo de hoja de caléndula, incluso hasta con la flor. Si consiguen matar ratón mejor, pues un kilo. Y ese kilo sirve para 20 litros de agua, ¿sí? Y que esos 20 litros en forma de aspersión sirven para fumigar aproximadamente 500 metros. Entonces ustedes ya hacen la conversión. Si ustedes solo necesitan controlar 50 metros de huerta que ustedes tengan, pues ya no van a ser 20, sino ya van a ser 2 litros en forma de aspersión. Ojalá pudieran conseguirse un aspersor, ¿no? Una bomba de aspersión, un cacorro o bomba, como le llaman, ¿sí? O una fumigadora. Pero ojalá sería muchísimo mejor porque distribuye mejor lo que estemos aplicando, ¿vale? Entonces, otros biopreparados, bueno, ya no son tan bio, pero pues eh, para el caso de las enfermedades podemos utilizar el Clorox, ¿sí? Famoso Clorox que encontramos en las tiendas, el famoso Blancos, bueno, todo eso. Podemos utilizar la razón de 1 centímetro cúbico por litro para controlar muchas enfermedades. Entonces, los mildeos polvosos, ese polvito que le causa a las hojas en algunas plantas, por ejemplo, como la rosa, ¿sí? O como el frijol, o como la fresa o la mora, pues esos mildeos. O también utilizar azufre a razón de 1 gramo por litro, también una buena fórmula, ese azufre que se consigue en las farmacias, en algunas droguerías. Con 1 litro ya pueden hacer un control, ¿sí? Entonces son miles de biopreparados que pueden ustedes hacer. Vuelvo les digo, yo ya les envío estos controles, ya pasamos al método de control, ya hablamos de la alopatía, pues volvemos a repasarla de la ciencia. La alopatía es la ciencia que estudia las interrelaciones entre plantas mediante las relaciones o regulación o repulsión entre ellas y otros organismos, ¿no? Entonces, ellas tienen unas relaciones, se interrelacionan a través de sustancias, unas para que crezcan mejor, otras para competir. Entonces, muchas plantas producen sustancias químicas o principios activos que repelen a otras plantas, hongos, bacterias, nematodos, virus, insectos, representan, por lo que representan un control natural muy efectivo. Entonces, este tal vez es el crisantemo, ¿sí? Y el crisantemo produce las piretrinas, que son sustancias tóxicas repelentes también para insectos, y que sembradas en esta zona aquí, como lo vemos, pueden expulsar, quitar, repeler, ahuyentar insectos que pueden atacarme estos dos cultivos, estas dos hileras de cultivo que tengo al lado. No veo muy bien qué es, tal vez puede ser como girasol o no sé qué sea eso. Listo, pero ese es el principio de la alelopatía. Utilizar bien sea plantas vivas, sembradas dentro de la huerta para tener ese efecto atrayente, repelente o que inhiban también crecimiento de otras plantas que pueden ser malezas. ¿Mm? Bueno, aquí vemos un listadito de ellas. Ya lo agrando para que lo podamos ver mejor, que no está ¿qué?
tiene la letra muy pequeñita. Entonces yo aquí ya lo pongo la letra más grande para que lo puedan ver. Listo, perdón. Hice todo lo contrario. Entonces, bueno, miren, aquí vemos pues que es en este cuadro hay algunas recomendaciones y ya miro acá, ya les muestro. Dice que para el caso del ajo, dice que se puede combinar con la fresa. El ajo lo puedo combinar con la fresa y me sirve para controlar ese cucarrón que le da el ajo, que se come la raíz y todo, y mejora el crecimiento. Y el ajo sirve como repelente y como fertilizante para la fresa. Entonces se combinan entre ellos y producen mejores resultados. Y si la siembra. La selga, si se siembra con la lechuga, puede controlar ese bendito piojo, ese animalito de color verde o negro, que pues lo que hace es succionar y chupar las hojas y las daña y ayuda al crecimiento. Sirve como también un bioestimulante entre las dos. ¿Mm? El rábano, son algunos de los miles de ejemplos que hay, ¿no? Pero bueno, el rábano con la espinaca dice que puedo controlar el pulgón que le da el rábano y sirve la espinaca como repelente de ese pulgón. Lo mismo, rábano con lechuga me sirve para controlar la pulguilla del rábano y otras especies. Entonces, mire que son muy beneficiosas. La espinaca, la lechuga y aromáticas como la mejorana y otras hortalizas como la papa y el maíz para controlar rábano. Lechuga con espinaca, lechuga con ajo, lechuga con manzanilla, lechuga con rábano. Mire que la lechuga se puede con varias especies. Sembrarlas, a esto me refiero a sembrarlas una al lado de la otra. ¿Listo? La caléndula con el tomate con caléndula, el maíz, el maíz, la fresa, el frijol y la fresa. Bueno, en fin, hay miles de combinaciones posibles. Y ya como les digo, les voy a enviar la matriz para que ustedes la tengan ahí y la puedan utilizar cuando vayan a planear su huerta y a sembrar nuevas especies, pues ya ustedes más se van como organizando, van organizando un poco mejor su huerta para que pues no les vaya a generar ahí problemitas pues de plagas que después se les empieza a enfermar como más fácil, pero ya tenemos estos principios, ¿no? La famosa alelopatía. Lo importante es que ustedes la conozcan. ¿Listo? Bueno, plantas trampa, lo que les había dicho, por ejemplo la manzanilla, que sirve para trampa, para los insectos, que la hoja de la manzanilla, incluso la misma matricaria, sirven para atraer insectos y esos insectos pues no me van a atacar las otras plantas, ¿sí? Dice, son especies de plantas altamente atractivas para insectos, más que todo la flor, ¿no? Pueden ser sembradas alrededor o entre los surcos eh, de la huerta, ¿sí? O puedo hacer incluso también extractos con ellas, macerados, todo lo que les había dicho, y la idea sería control de insectos para esto. ¿M? El objetivo del establecimiento de los cultivos trampa es controlar las plagas luego que han sido encontradas, se realiza la aplicaciones localizadas, porque pues la ventaja de las huertas es que llega una plaga y ataca a una sola especie, entonces ahí sobre esa especie yo hago el control. Esto con el objetivo de reducir considerablemente el nivel de la población de la plaga. También ayudan a atraer enemigos naturales mismos de esas mismas plagas. ¿Listo? Entonces aquí hay otro ejemplo, otros dos ejemplos. Si poder conseguir semillas de mostaza sería genial. Y la mostaza atrae la flor, atrae los áfidos y atrae gusanos. La caléndula atrae insectos polinizadores. La caléndula puede atraer desde moscas, ¿sí? Pues no quisiéramos tener moscas, pero pues sí, por ejemplo, los machos que sirven para polinizar, ¿sí? Y las hembras que sirven para polinizar, digamos, la feijoa que yo tenga ahí sembrada, la mora que tenga sembrada y otro tipo de especies que necesito que dé flor. ¿Sí? Entonces me sirve para eso.
Bueno, aquí insectos, también se utilizan los insectos a nivel de depredación, es decir, utilizar el principio de que un insecto, unos insectos son carnívoros, es decir, cazan otros insectos para sobrevivir, como les había dicho el ejemplo de la mariquita, y hay muchos otros más. Eso pues hasta ahora está en estudio y un buen negocio a futuro sería la cría de estos insectos para soltarlos en campo. Él se puede comer 20, 30 pulgones al día. Este pulgón pequeñito, voy a ampliar la foto. Este es el famoso pulgón o áfido. ¿Sí? Que succiona la hoja, succiona la sábila de la hoja y la daña. Y es un problema después. Entonces la mariquita y se come 20, puede comerse en un día. Y si tuviéramos miles de mariquitas, pues podríamos controlar mejor eso. Solo que pues no existen, o bueno, no conozco hasta el momento técnicas de crianza de ellas, ¿no? Técnicas que yo las pueda multiplicar y conservar y después soltarlas en un cultivo, en una huerta, porque no son sociables, es decir, andan individualmente. Bueno, trips, que es un insecto bastante cansón, es un insecto que causa miles de daños a muchos cultivos. Un ejemplo, pues el limón, cuando vemos el limón picoteado con manchas así negras, son estos señores que se dedican a succionar también, succionan la sábila de muchas plantas y causan un sinfín de síntomas, ¿sí? Entonces los famosos trips, de pronto algunos no los hayamos visto, pero son diminutos, menos de un milímetro, de color rojo. Los encontramos más que todos en las flores, ¿no? En las flores de muchos cultivos. Y se dedican a eso, a eliminar flor o a eliminar los cogollos y hacer que se caiga la hoja rápido. ¿Mm? Tenemos moscas, por ejemplo, como la liriomisa, muy común en papa, muy común en maíz, muy común en arveja, ¿sí? Y también insertan, no sé si aquí lo estén viendo, pero insertan como en su aparato bucal picador, chupador, insertan esta probóscide o este estilete, le llaman estilete, y succionan, como los zancudos, succionan la sábila. Y cuando pues ahí hacen el daño, la herida para la planta, pues la planta se afecta, deja de fotosintetizar, menos áreas de fotosíntesis, eso puede llamar hongos y deteriora nuestras plantas. Son como las plagas más comunes, ¿no? La famosa mosca blanca, ¿sí? Y que bueno, miren, aquí vemos como el señor con plástico de color amarillo controla mosca blanca, ¿sí? Aquí hay miles de formas también de controlarlas con biopreparados. El más famoso, pues el extracto de ajo, ají y pimienta, combinar los tres, ellas odian eso, ¿sí? El jabón detergente sin olor, eh, el caldo de ceniza que también ya les había dicho. A nivel biológico, ya pues tocaría comprarlo en alguna tienda de agroinsumos, pero biológicamente existen tarros que venden en las tiendas de agroinsumos, por ejemplo, como la Beauveria bassiana, la Eucalycinium lecani o Vercani, que le llaman, sí, para control biológico, que son hongos y bacterias que se les causan estas moscas y las controlan rapidísimo también, y son biológicos. ¿Listo? Y también conocer que estos pulgones, bueno, este tipo de insectos, estos insectos, por ejemplo, como la mosca blanca o este que vemos aquí, ¿sí? Que es el famoso pulgón, ellos se reproducen de esta manera. Miren cómo lo ven acá. Acá está saliendo otro pulgón igual, ¿sí? Y este pulgón en ningún momento, cuando hace esto, no necesita copular con otro insecto para producir más insectos. Eso se llama partenogénesis. Entonces empieza a sacar más insectos parecidos a él. O cuando viene un insecto, copulan y él también empieza a hacer puestas de huevos, de 50 puestas más o menos, 25 a 50 puestas durante todo su ciclo de vida. Esas varias puestas. O sea, es decir, es tanta la ventaja que ellos tienen y tanta la adaptación al medio en donde se encuentran que se reproducen de esta manera por partenogénesis o se reproducen también por la vía sexual, produciendo toda esa cantidad de progenies, 400 progenies por insecto.
tanto la mosca blanca como la araña, como el pulgón, son capaces de producir de 200 a 450 insectos más iguales a ellos. Por eso es que es tan difícil controlarlos y hay que hacerlo a tiempo, ¿sí? Gusanos, bueno, que atacan la raíz, atacan también tubérculos, ¿listo? Y medidas de control, pues como ya las hemos venido mencionando, y esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las miles de formas que podemos controlar. Ya hemos visto algunas, acuérdenme que quedamos acá, pero hemos visto algunas y podemos hacer para la próxima clase algunas recomendaciones sobre control de miles de insectos, ¿sí? O de miles de enfermedades que pueden atacar a nuestras huertas y que la idea es lo que dice acá, medidas de control, ¿sí? Que tener presente que cuando se me presenta una mosca blanca en mis plantas, una mosquita blanca, esa palomilla cansona, ¿sí? Que le llaman, o los pulgones, no es tanto que yo le aplico para controlarla. ¿Qué le puedo echar para controlarla? No es eso, sino qué medidas de control existen. Y ahí sí implicaría eso aplicar ciertas cosas que podemos hacer en nuestra casa. Entonces, vuelvo y les digo, sustratos, perdón, macerados, caldos, infusiones, tés que se les dice así, para biopreparados para las plantas, tés, caldo de ceniza, extracto de ortiga, ¿qué otra cosa? Extracto de caléndula con mezclado, por ejemplo, con jabón, bueno, un poco de cosas muy beneficiosas para poder controlar insectos y enfermedades. Sí, pero como eso es un tema muy amplio, podemos verlo ya para la siguiente clase. Entonces, nos veríamos de hoy en 8, ¿listo? A la misma hora, a las 3, y ya terminaríamos la última sesión, ¿sí? También les voy a enviar un video, pues un poco, es interesante, un video de YouTube, más este que es la presentación, un video de YouTube de cómo elaborar una, una matera o una bolsa tubular para poder sembrar ahí dentro de esa bolsa tubular. Les voy a enviar ese video para que ustedes lo tengan ahí pues como presente y lo puedan hacer en sus casas. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Yo los dejo. Nos vemos de hoy en 8. Espero que pasen un buen fin de semana. Estoy atento a alguna pregunta, si en estos momentos tienen preguntas. ¿Listo? Entonces nos veríamos de hoy en 8 por si no tienen preguntas, ¿vale? Gracias nuevamente y se me cuidan mucho y mil bendiciones para todos. ¿Listo?